Alejandro Hermosilla, de pequeño, ¿qué querías ser? Pues a ver, de pequeño tenía tres vocaciones, por así decirlo, ¿no? Una de ellas era leerlo todo, o sea, quería tener un kiosco. ¿Un kiosco? Sí, quería tener un kiosco en mi barrio para poder leer todo lo que entrase en el kiosco, ¿no? Porque quería leer cómics, quería leer libros y quería leer periódicos. Y que todo lo que entrase al mes yo lo tuviese ahí disponible para poder leer. Entonces esa era yo creo que era mi primera vocación, ser kiosquero, tal, para leer básicamente. La segunda creo que era futbolista. A mí me encantaba el fútbol. Entonces, bueno, pues de pequeño, bueno, yo soy de los niños que, claro, nací en el 74, entonces me pilló en la fiebre me pilló en la fiebre el triunfo de la Real Sociedad, la llegada de Maradona al Barcelona, que fue un boom, y me pilló también el triunfo de las dos ligas de la Real Sociedad y las dos ligas del Bilbao, cuando yo era pequeño. Entonces, bueno, pues me compré la camiseta del Bilbao, me compré la camiseta de la Real Sociedad. Y te digo esto porque, claro, yo no soñaba con jugar con el Madrid, ni con jugar en el Barcelona, sino que soñaba marcar goles en Atocha, ¿no? Y bueno, mi sueño era llegar a debutar con 17 años y todavía pillar a Satrústegui y a Zamora, que no se hubieran retirado, ¿no? Poder jugar con ellos. Y de hecho tenía un canario que se llamaba López Ufarte. Pero que López Ufarte, que era el gran extremo, creo que era extremo derecho de la Real Sociedad, ¿no? Que también fue delantero de la selección española. Lamentablemente, bueno, pasaron cosas en mi familia, una serie de cosas, y entonces, bueno, aunque sí que iba muy bien encaminado como jugador, pues llegó un momento en el que lo abandoné, ¿no? Pero bueno, ese momento en el que lo abandoné apareció, creo que a los pocos días compré 2 o 3 discos de David Bowie y bueno, de alguna forma ya era como que que se me pasó rápidamente en cierto sentido porque bueno, los discos de Bowie eran tan intensos, tan maravillosos, tan llenos de imaginación que cambió, que me hizo olvidar rápidamente el fútbol, ¿no? Y lo tercero que quería ser, porque sí que tenía claro que eran 3 vocaciones, ¿no? Lo tercero que quería ser era escritor. O sea, sí que quería ser escritor. Lo que pasa es que, y de hecho, desde los 5 años estaba ya con cuadernos escribiendo, aunque eran historias realmente abstractas, que yo creo que se anticipan a algunas de las que he hecho en el futuro, que son bastante abstractas, como que ni yo mismo le encuentro el sentido, aunque, bueno, lo que ha hecho bueno, el oficio es que sí que al final le encuentra un sentido y le da un sentido, pero bueno. Y sí, lo que pasa es que, bueno, veía muy, muy difícil. Me acuerdo que me ponía a leer de pequeño El Conde de Montecristo, ¿no? De Alejandro Dumas, ¿no? Toda la historia esta de la cárcel y, bueno, realmente veía muy difícil llegar a esa grandeza, ¿no? De Alejandro Dumas. Entonces veía muy difícil ser escritor y en ese momento pues me gustaba mucho el fútbol. Pero bueno, después pues volvió a resurgir, ¿no? La vocación de escritor y al final creo que la de lector y la de escritor han sido las que han triunfado en mi vida. ¿Qué te hizo David Bowie en ti? Fue como un lapsus, ¿no? Bueno, no sé, David Bowie era como ver representado a... Es decir, tú sabes, cuando eres niño y lees los cuentos infantiles o lees la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es como que de repente pues tu mente se transporta, tu mente vuela y eres un niño y tu imaginación, pues bueno, se queda desbordada, ¿no? Como cuando lees los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿no? Llegas a otro punto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego, conforme vas creciendo, todo ese encantamiento, toda esa posibilidad de... No sé, yo me acuerdo de niño viendo el Cinexin que parecía que... O teniendo sueños en los que parecía que realmente la fantasía era real, ¿no? Y lo real era fantasía. Sí, te transportaba. Bueno, claro, hay un momento, conforme vas creciendo, que todo ese encantamiento, por así decirlo, mitológico, se va perdiendo, ¿no? Entonces, es decir, la realidad va haciendo su trabajo, ¿no? Sobre todo a partir de la llegada al colegio, ¿no? De repente, pues bueno, la realidad va haciendo su trabajo, las calificaciones, los profesores, que son necesarios, no digo que no, pero que cumplen una función, digamos, de acabar con la fantasía y con la imaginación y reconducirte hacia la realidad, lo cual es necesario si no quieres pegarte hostias en la vida. Pero, de alguna manera, esa fantasía y esa imaginación se va. Y cuando de repente apareció David Bowie en mi vida, volvió.
De repente regresó. Y regresó a lo grande y de una manera maravillosa, porque era darme cuenta cómo alguien que era adulto, cómo en la vida adulta se podía transmitir esa misma fantasía y esa misma energía pura, fantástica, imaginativa, que había vivido cuando era pequeño, ¿no? Y que había sentido con los cuentos, ¿no? Ya no solo eso, sino que, bueno, yo realmente entré en David Bowie con uno de los discos que más mala fama tiene, Never Let Me Down, y me fascinó, porque no había escuchado una voz como esa, no había escuchado unos arreglos tan imaginativos nunca. Tan bueno, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, lo bueno es que empecé por supuestamente el peor disco. Entonces, bueno, desde ahí fui a más, ¿no? Pero bueno, empecé con ese disco que David Bowie venía de participar en una película de Jim Henson, Detrás del laberinto, ¿no? Que era muy Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno, eso fue como la fantasía y como la imaginación. Pero el siguiente disco que me compré, que es uno de sus clásicos, fue Heroes, ¿no? Heroes, que es un disco